Para mí estar en el TEC de Monterrey el día de hoy es un inmenso honor, porque hoy venimos a compartir una política pública, una visión de país que hemos denominado economía naranja. Y es una visión para que las industrias creativas sean fuente de inspiración y de transformación de nuestra economía, sean una herramienta para generar empleo en la juventud y sean adicionalmente un acelerador de la creatividad y la innovación en distintos sectores y regiones de nuestro país. Lo que ustedes ven en pantalla es un lema que nosotros acuñamos en la campaña presidencial: el futuro es de todos. ¿Qué queríamos decir y qué queremos decir con esto? Que el gran enfoque para el siglo XXI está en democratizar las oportunidades para todos los ciudadanos de un país. Y eso implica que nosotros entendamos cuál es nuestro papel, cuál es nuestra ubicación y cómo realmente podemos transformar vidas. Yo vengo a México y recuerdo muchos pasajes de quienes fueran grandes escritores de habla hispana. Y hubo uno que tuvo mucha influencia en este país, Federico García Lorca, que dijo en una visita a su pueblo natal, Fuente Vaqueros, para inaugurar la biblioteca, que si tuviera hambre pediría medio pan y un libro, porque no hay peor hambre que el hambre de conocimiento que no se puede saciar. Y lo que él estaba abogando en aquella frase era invitar a que todos los esfuerzos por democratizar el acceso a la cultura podrían llevar a consolidar imperios de la mente. Y lo resalto porque en este país hay figuras históricas que entendieron la democratización de la cultura como una piedra angular del desarrollo. Esta mañana tuve la ocasión de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que fuera en su momento la influencia de Vasconcelos con la red de bibliotecas públicas. Uno de los esfuerzos más importantes que se hayan hecho en países latinoamericanos para justamente permitir que cualquier niño, sin importar la profundidad de los bolsillos de sus padres, pudiera tener acceso a la cultura. Esa filosofía de democratizar la cultura la tenemos en nuestro gobierno. Y por eso cuando ustedes ven la imagen de Colombia y donde Colombia se quiere posicionar, es un país donde el talento, la creatividad y el ingenio de nuestros jóvenes tenga los canales que le permitan convertirla en la máxima expresión del capital humano. De ahí que nosotros entendamos que hay una realidad naranja, una realidad creativa, una realidad cultural. Hace exactamente 7 años estábamos trabajando con Felipe Buitrago, hoy viceministro de Industrias Creativas y Economía Naranja, en el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre cómo podíamos darle identidad cromática y una narrativa estructural al peso de las industrias creativas. Cuando las miramos y nos preguntamos qué compone la economía naranja, yo les diría hay 4 importantes frentes. El primero, el patrimonio ancestral, festivales, carnavales, gastronomía, museos, patrimonio histórico, y todos ellos generan gran actividad económica, pero le acompañan también las artes visuales, las artes escénicas, donde nosotros podemos tener teatro, zarzuela, expresiones de danza contemporánea en las artes escénicas, y en las artes visuales, la pintura, la escultura, las artes digitales, las antigüedades. Tenemos también un tercer componente que son los medios: radio, cine, televisión, medios digitales. Y tenemos en cuarta categoría las creaciones funcionales, la arquitectura, la publicidad, las distintas manifestaciones del diseño,
tenemos también la joyería y casi que como un factor transversal a todas ellas, la educación para la creatividad, donde están las facultades de cada una de esas áreas que impacta positivamente en nuestras sociedades. Si nosotros nos damos cuenta que esos 4 componentes están en nuestra realidad y estamos llamados a entender que tienen un peso económico, bien es importante también reconocer cuál es esa dimensión hoy. En un país como Colombia, esas 4 áreas que componen la economía naranja, la economía creativa, pueden superar el aporte al PIB colombiano de productos como el café o inclusive superar el de la propia minería. Estamos hablando de un sector que puede aportar más del 3.4% del PIB. Y está ahí, y sabemos que está ahí, pero nunca habíamos dimensionado que ese sector que ha florecido casi de manera silvestre a través de tantas adversidades, es y debe ser un sector que tenga el acompañamiento de la sociedad entera para que sea detonador de empleos y sea también transformador estructural de la economía. Por eso, a la pregunta de cuáles son las herramientas centrales para que la economía naranja florezca en un país, la sugerencia es apelar a una concepción filosófica que llamamos 7I. 7 ideas centrales que tienen en primer lugar la información, en segundo lugar las instituciones, en tercer lugar la infraestructura, en cuarto lugar la industria, en quinto lugar la integración, en sexto lugar la inclusión y en séptimo lugar la inspiración. Esa conjugación de 7 ideas en una política pública estructural es la que hemos adoptado en Colombia y está en un proceso de implementación. Es la que hoy nos lleva a nosotros, a los territorios más profundos, a darle oportunidades a los jóvenes que quieren en las industrias creativas ver el camino de progreso. Entonces, déjenme empezar por la primera I, información, que así quedó contenida en la ley naranja que tuvimos la posibilidad de sacar cuando estuve como senador con el apoyo de muchísimos partidos y que nos lleva a decir, si queremos tomar las mejores decisiones en industrias creativas, necesitamos tener información real, permanente, confiable y de manera sostenida. Y eso solamente ocurre si nosotros desarrollamos una cuenta satélite, no solamente de cultura, sino de industrias y sectores creativos, donde esos 4 sectores generales que les acabo de describir hacen parte de esa medición. Lanzamos esa cuenta satélite en Colombia y nos permite saber cuántas empresas nacen, cuántas mueren, cuántas se expanden, en qué lugares, cuántos empleados tienen, cuál es su vocación, en cuál de las subáreas que acabo de mencionar tiene mayor concentración. Hoy esa herramienta está prácticamente robustecida porque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia está produciendo estos reportes y eso es lo que nos permite a nosotros fijarnos una meta y es que antes de una década hayamos duplicado el aporte de las industrias creativas al PIB de Colombia. Primera I, información. La segunda, instituciones. Mucho se habla de cultura, mucho se habla de poner la cultura en el centro del debate del desarrollo, pero son muy pocas las oportunidades donde los ministerios de cultura tienen la capacidad de coordinar a otros sectores del gabinete. Nosotros tomamos una decisión, crear el Consejo Nacional de Economía Naranja, que lo preside el Ministerio de Cultura. Y ahí está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planeación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Trabajo, Bancoldex, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se va fijando una meta multisectorial, multiagencial y con indicadores específicos. ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos la meta general de aumentar el aporte en el PIB, pero al mismo tiempo aumentar el aporte en empleo y en valor agregado
tecnológico y en valor agregado cultural. Esa es una innovación institucional. La segunda es que los jóvenes que quieren emprender el camino en las industrias creativas reclaman que haya legislación para los startups, porque normalmente no acceden a fondos tan pronto tienen el emprendimiento, porque normalmente no tienen la manera de proyectar con crecimiento constante sus empresas. Y esa es la razón por la cual nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo lanzamos un capítulo a partir del cual para los startups en sectores creativos y de base tecnológica tenemos cero impuesto de renta durante los primeros 7 años a cambio de un mínimo de inversión y un mínimo de empleos, porque entendemos que esos son los años definitivos para el nacimiento y el crecimiento de las empresas creativas y tecnológicas. Y le agregamos otro elemento, ampliamos los beneficios que tenía Colombia para el cine. Eso nos ha permitido en tan solo 19 meses poner la mayor cantidad de recursos disponibles históricamente para el financiamiento de las industrias creativas y culturales. La tercera I, infraestructura. Si queremos que las sociedades se transformen, necesitamos que los gobiernos locales, nacionales, estatales en el caso de México, departamentales en el caso de Colombia, puedan hacer infraestructura cultural como teatros, bibliotecas, centros de eventos, conservatorios. Pero para hacerlo necesitamos un marco que dé los incentivos adecuados. Nosotros decidimos crear una reforma en el sistema de regalías, donde contra recursos de regalías se puede financiar infraestructura cultural en el territorio colombiano. Le agregamos también otro elemento, que podamos tener obras por impuestos, de manera que empresas privadas en distintos lugares del territorio, dentro de su pago de impuestos, puedan también decir: voy a financiar este proyecto de infraestructura cultural que beneficia a la sociedad. Y pudimos desarrollar el concepto de zonas de desarrollo naranja o áreas de desarrollo naranja ADN en nuestro plan de desarrollo, para que con las alcaldías de las ciudades encontráramos espacios que se convirtieran en distritos culturales y creativos, y a partir de ahí estimular a que la clase creativa se junte y tenga ahí la posibilidad de tener sus empresas, de atraer turismo, de vincular turismo a la oferta naranja y posicionar el desarrollo urbano en función de las industrias creativas. Esa I de infraestructura está en funcionamiento y ya tenemos en una ciudad como Bogotá un área de desarrollo naranja en funcionamiento, que es el área de San Felipe, y vamos a desarrollar en lo que antes se conocía como el Bronx, una zona capturada por la criminalidad, en un área de desarrollo naranja para el cine y para la industria audiovisual. Viene también la otra I, la industria. ¿Qué se necesita para que la industria florezca? El incentivo, sí, pero también lo que necesita es el mercado. Nosotros nos hemos puesto en la tarea de identificar un mercado estructural, donde haya compradores de los servicios creativos y haya proveedores de los servicios creativos, donde el acompañamiento de financiamiento, capital semilla, capital ángel, permita desde edad temprana identificar esas oportunidades que vienen desde el sistema educativo. Y estando acá en el TEC de Monterrey, que es además una institución emblemática en este país, es muy importante que las universidades, también de la mano con los gobiernos, dispongan recursos para que se haga una especie de arqueo peso a peso para identificar el talento de los jóvenes que salen de las facultades vinculadas con las industrias creativas y puedan incubar sus primeros emprendimientos. Hoy en Colombia tenemos cerca de 18.000 personas que están trabajando en el desarrollo de aplicaciones móviles asociados con la industria creativa. Hoy estamos viendo además que en sectores como el de audiovisuales, música, animación digital y videojuegos, tenemos una revolución en curso, y ese concepto de industria, donde tenemos en las normas de incentivos fiscales más de 22 rubros, hace que Colombia tenga hoy las normas más accesibles
y mucho más motivantes que en muchos otros países de América Latina para este tipo de sectores. Así que la I de industria también está en funcionamiento. Viene esta otra, la I de la integración. ¿Cómo integrarnos y para qué integrarnos? Cuando escribimos el libro La Economía Naranja, nos preguntábamos cuál es el punto más importante en un mercado como el de América Latina. Compartimos idioma, compartimos historia, compartimos tradiciones, pero por lo general nuestros mercados creativos siempre han girado en torno a lo que se llaman los distribuidores mayoristas que tenemos en el mercado de los Estados Unidos. Pues bien, la propuesta es la creación de un mercado interamericano de contenidos originales, lo que llamábamos en el libro el MICO, y queremos que ese MICO pueda nutrirse de lo que llamamos los cocos, como la co-creación, la codistribución, que tengamos también la co-comercialización, la coproducción y la coprotección de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando hay un producto que es co-creado entre Colombia y México, se entiende como un producto original en los dos mercados. Se mueve con facilidad. Nos permite además que nuestros artistas se proyecten y se conozcan en los dos mercados. Y nos permite además buscar una orientación hacia los mercados más grandes de habla hispana. Por eso, una de las tareas que tenemos en la Alianza del Pacífico, que se la planteé también al gobierno de México y que esperamos liderar durante la presidencia pro tempore que tendrá Colombia a partir de julio de este año, es que las industrias creativas estén en la conversación de la Alianza del Pacífico y que podamos consolidar ese mercado para que nuestra producción permita tener más espacio en las salas de cine, permita tener más espacio en el doblaje, permita tener más espacio en la producción musical y nos permita también desarrollar ese mercado para nuestros artistas. Creo que es la más grande aspiración cultural que podemos llevar al plano económico y que representará oportunidades de empleo y desarrollo también en países como México. Pero hay un elemento también trascendental. La economía naranja no gira solamente en torno al valor económico y las derivaciones económicas de la cultura. Tiene también una raíz social, una raíz en materia de equidad, donde queremos que todos los ciudadanos puedan acceder a los bienes y servicios culturales. De ahí que en nuestro plan de desarrollo estamos multiplicando no solamente la infraestructura cultural en el país, sino que le estamos brindando protección para la vejez a aquellos artistas que contribuyeron, pero que estaban desprovistos de protección pensional para la vejez. Hemos entregado más de 3.600 instrumentos de protección para la vejez, de glorias del arte y de la música, que estaban totalmente desamparados. Pero le agrego otro elemento. Queremos llegar a los municipios del país con las redes de bandas musicales, con las compañías de danza, con las compañías de teatro, con las compañías de títeres. Y eso solamente se logra permitiendo que los gestores culturales presenten proyectos al programa de beneficios y de financiamiento, donde ya tenemos más de 700 organizaciones de base comunitaria a través de este programa. Y algo que es fundamental, buscar que los jóvenes que tienen talento en estos sectores accedan a becas, porque algo que desafortunadamente ocurre en América Latina es que cuando hay mucho talento en familias de bajo ingreso, terminan muchas veces sus familiares diciéndoles, dedíquense a eso como hobby, pero busquen otro camino. Y cuando nosotros perdemos una oportunidad para que el talento se vaya a donde se puede maximizar, estamos realmente perdiendo capital humano. Con la política de inclusión de la Ley Naranja, nuestra apuesta de fondo, la gran apuesta social, es que los jóvenes puedan dedicarse en donde está la máxima expresión de su capital humano. Y esa será y es una de las grandes apuestas sociales nuestras. Y está la inspiración. La I, donde queremos que más personas entiendan que el sector creativo juega y es protagonista. Donde el sector creativo pueda, desde etapa muy temprana,
conducirse, donde se identifique el talento y ese talento se reconozca, se premie, se alabe, se conduzca hacia la máxima expresión. Nuestra meta es que Colombia sea el principal poder económico de América Latina en materia de industrias creativas. Pero eso solamente lo lograremos cuando reconozcamos también en nuestras sociedades a quienes heroicamente están haciendo estas transformaciones. Por eso estamos aumentando los premios, becas, distinciones e intercambios de los sectores creativos. Y esta imagen que ustedes ven es la de un niño vallenato, uno de esos niños que está en esa Colombia maravillosa de la costa Caribe, que tiene la posibilidad de tomar un acordeón e interpretar canciones sin siquiera conocer una partitura, donde juegan además con el lenguaje y van transmitiendo las historias cotidianas para ganarse el aplauso, el corazón o el sentimiento de quien es su interlocutor. Ese talento que es innato también refleja el patrimonio cultural del vallenato, el acordeón inmigrante, la guacharaca indígena y el tambor africano. Esas mismas características las tenemos en otros países, con sus propias capacidades, con sus propias virtudes, con sus propios talentos. Y aquí en México, hoy recordaba cómo Gabriel García Márquez en esta tierra se inspiró en 100 años de soledad. Tuvo ideas que manifestó en sus libros. Fue en esta tierra donde Álvaro Mutis escribió el diario de Lecumberri, donde también pudo convertirse en un gran escritor. Fue en esta tierra donde los grandes compositores colombianos venían a conocer letras de Agustín Lara, de Chavela Vargas, de José Alfredo Jiménez. Fue en esta tierra donde la poesía de Jaime Sabines también irrigó en Colombia cientos y miles de admiradores que entraron a la poesía también para convertirla en un sello de identidad nacional. Fue en esta tierra donde Octavio Paz fundó una de las revistas más importantes de la literatura latinoamericana y que también impregnó positivamente el sentimiento de transmitir ideales a través de la cultura. Esas condiciones son las que a nosotros nos generan un sentimiento de hermandad. Esas son las condiciones por las cuales hoy estamos acá en México para decirles a ustedes que creemos más que nunca en que la cultura no es solamente un elemento de conexión, sino que es parte trascendental de nuestro futuro. Si nosotros decimos que el futuro es de todos, es porque entendemos que la cultura debe ser de todos. Y por eso la relación entre México y Colombia es estratégica en lo cultural, en las industrias creativas, para que sea uno de los motores de nuestro fortalecimiento en las relaciones bilaterales. Como presidente de Colombia, venir aquí al TEC de Monterrey a hablar de algo que empezó siendo un sueño y que hoy es una realidad en la implementación de políticas públicas, es para invitarlos a ustedes y motivarlos a que en México la economía naranja sea también un sello para que nuestra relación bilateral se fortalezca, pero también para que sea un motor de innovación para los jóvenes de este país. Muchísimas gracias.